Yo estudio terremotos y tsunamis. Entonces, los que estuvieron en Chile o supieran que en 2010 hubo un gran terremoto y tsunami en Chile. Y este tsunami destruyó gran parte de las ciudades de la parte centro-sur de Chile y llenó las calles con barro, hizo muchos daños a edificios. Pues lo que pasó después, unos 2, 3 días después, empezaron a llegar unos académicos con reglas, con winches, con cuerdas, tratando a medir lo- los restos del agua y de las plantas que estaban en los muros de las casas. Y empezaron a enojarse con los vecinos que estaban tratando de arreglar sus casas porque estaban limpiando la evidencia del tsunami. Y estos científicos tuvieron que ir lo más rápido posible a cada pueblo en la costa tratando a medir hasta dónde llegó el tsunami. Y obviamente había algunas peleas entre esos científicos y carabineros, entre esos científicos y los dueños de la casa que estaban siendo destruidos o habían sido destruidos en el terremoto porque no entendieron por qué esos científicos estaban. Y esos científicos lo que estaban haciendo era tener medidas de poder hacer modelos del tsunami. Porque aún hoy en día, con toda la científica que tenemos, no podemos saber exactamente cómo fue el terremoto en base de los registros que tenemos de intensidad. Entonces, como historiador, nuestro trabajo es aún más difícil, porque estamos tratando de estudiar terremotos del pasado. Entonces, como decía, en Lores yo estaba en un postdoctoral, donde yo estaba estudiando específicamente dos terremotos. Uno que era en 1730, que era centrado en Valparaíso, y uno en 1751 que estaba centrado en Concepción. Y la razón de ese estudio, de mirar esos dos terremotos, es porque justo había una sección de Chile que está en intermedio de esos dos sectores y recibió dos terremotos de grado 9, 20 años. Entonces había una sección de Chile cerca de Pichilemu, en la costa al sur central de Chile, donde la intensidad era tanto que todos los edificios fueron destruidos, las personas no podían ponerse de pie y eso es algo muy inusual. Y todavía estamos aprendiendo mucho sobre cómo funcionan esos terremotos. Hoy en día hay una teoría desde la ciencia que habla de segmentos. Y esos segmentos de terreno por la costa hace que un terremoto quede dentro de un segmento, pero en esos bordes del segmento, un terremoto de ambos lados puede entrar. Entonces, todavía están estudiando eso, pero poder entenderlo, hay que hacerlo desde la historia. Porque Chile y los demás países del mundo han tenido demasiado pocos grandes terremotos en los últimos 100 años por lo que necesitan los científicos. Porque ellos para hacer un buen estudio necesitan muchos ejemplos y desafortunadamente para ellos no hay tantos grandes terremotos, son cada 80, 90 años. Entonces para poder ayudarlos tenemos que usar la historia. Entonces, obviamente como historiador uno tiene que hacer un trabajo que es buscar fuentes, buscar registros, entender por qué existió el terremoto, pero también encontrar los datos específicos que nos permiten poder estudiarlos. Pero como historiador, además de personas que trabajan en el archivo, tenemos que saber cómo interpretar las fuentes. Y ese es el problema que siempre tenemos con los científicos, porque los científicos no tienen la expertise de poder interpretar fuentes. Entonces ahí a veces ellos salen cosas erróneas que nosotros tenemos que ayudarlos a corregir. Entonces tenemos unos ejemplos de donde el trabajo del historiador puede corregir los errores científicos en cuanto a un terremoto. Por ejemplo, este terremoto grande que estaba mencionando en 1751, los científicos, mirando algunas fuentes que habían encontrado, que estaban en el archivo de Indias, dijeron que la destrucción de ese terremoto empezaba en Santiago y llegaba hasta Valdivia. Y con ese nivel de destrucción, había sido el terremoto más grande de la historia de Chile, aún más grande que el terremoto de 1960. Pero al mirar a las fuentes que estaban usando,
encontramos que el único registro que había por destrucción en Valdivia era un gobernador que dijo que su edificio fue arruinado. Entonces, el científico había interpretado eso como decir que el edificio había sido destruido. Como historiador, entramos con las palabras y dimos cuenta que lo que significaba arruinarse, como si había pequeñas grietas en los muros, entonces los arreglos que habían hecho recientemente, que quedaran a la perfección, ya no estaban tan perfectas, lo cual no demostraba el nivel de destrucción que ellos pensaban. Entonces, desde ahí dijimos, ya, tenemos que mirar nuevamente a todos los registros históricos que han sido usados por los científicos para poder darlos una mejor interpretación. Porque no puede ser que una casa que tiene pequeñas grietas, ellos están diciendo que fue destruida. Entonces, también, por lo mismo, hay una polémica que está en Concepción ahora, en Valdivia también, por un terremoto donde supuestamente no hubo tsunami. No hubo tsunami porque no encontraron registros históricos que lo dijeran que hubo. Pero ahí, también mirando las fuentes adicionales, fuentes donde la persona estaba hablando de la reconstrucción del fuerte, encontramos dentro testimonio de muchas páginas de un arquitecto, donde él dijo, y el muro del fuerte es tan bueno que los últimos dos tsunamis ni siquiera subió la tercera parte. Y ahí nos dio una evidencia de que sí hubo tsunamis en un lugar, pero todo lo que ha sido publicado por la ciencia hasta el momento ha estado diciendo que no hubo. Entonces también tenemos que entrar a mostrar esta evidencia, es decir, que sí, hay esas evidencias. Y esa es la parte aquí, pero también tenemos la parte donde es netamente de historia. En este mismo tsunami de 1737, había otra fuente primaria que decía exactamente que hubo tsunami, pero los científicos no lo aceptaron por no ser de datos que ellos podrían decir como científicos. Y esto tiene que ver con una carta que escribió el misionero jesuita Francisco Cuen, que era el primer misionero de volver al sur de la Araucanía después del alzamiento de 1723. Entonces, en el verano de 1737, ellos lo permiten volver. Y él está durante el terremoto y tsunami. Y él vuelve unos meses después y escribe un informe al gobernador, no, al obispo de Santiago, y el obispo lo revisa y lo utiliza en un informe que escribe al gobernador para un siguiente parlamento. Y dentro de ese informe, él dice que los indígenas, los mapuches de esa zona, eran tan bárbaros que sacrificaron un niño y desenterraron un niño que ya estaba recién muerto y lo sacrificaron al mar por los temblores y salida del mar. Obviamente nosotros hoy en día, desde algunos libros, algunas crónicas, otros libros de historia, sabemos que es una parte común, se puede decir, de lo que era la cultura indígena de esta zona hasta hoy en día, en cuanto a esas creencias en cuanto a los terremotos y tsunamis. Pero el autor aquí, el obispo, no tenía otro registro de que algo así ocurriera. Entonces, él no lo pudo haberlo inventado. Entonces, nos muestra que un registro honesto, un registro verídico de lo que ocurrió, lo cual, como historiador, es más que claro que hubo un tsunami. Pero científico, lo habían ignorado por muchos años. Entonces, nosotros como historiadores tenemos que mostrar ese tipo de fuentes al resto del equipo para poder demostrar que sí o no hubo un tsunami, un terremoto específico. Entonces ahí lo mismo también cuanto a la destrucción de esos terremotos, también tenemos un trabajo ahí de poder encontrar fuentes nuevos que nos permite expandir la destrucción. Y ahí voy a hablar de eso cuando llamo un nuevo ejemplo. El otro terremoto donde hay mucha polémica todavía en la historia de Chile es el terremoto de 1647. Ese terremoto es un terremoto que ocurrió en Santiago y el 13 de mayo destruyó toda la ciudad en pocos segundos. Y es un terremoto que es similar a uno que hizo en Chillán en 1939.
que al hacer un terremoto que llega de muy profundidad, mucha profundidad, llega y destruye una pequeña área en la superficie, pero con un nivel de destrucción mucho mayor que un terremoto normal de, se puede decir, subducción que hace tsunamis. Entonces, había un debate sobre si hubo o no tsunami en ese terremoto. Y los historiadores publicaron algunas fuentes y los científicos miraron y encontraron una carta del virrey quejando que el barco que había salido de Chile el mismo año se había tocado en la costa de Arica y se había quedado destruido. Y después mencionamos que otro barco también pasaba y pasaba en un temporal. Pero los científicos miraron y dijeron, este es un ejemplo de un tsunami que generó ese terremoto. Empezaron a tratar a conectar las fechas, pero la fecha del temporal que destruyó el barco era una semana antes del terremoto y no cuadraron las fechas. Pero como historiadores encontramos otros registros que demostraron que en Penco y en Valparaíso no hubo tsunami, porque había alguien en el puerto que escribió cartas el mismo día y no lo mencionaron. Pero también encontramos registros específicos de lugares fuera de Santiago que no fueron dañados o que el daño era muy menor, lo cual genera más preguntas sobre qué tipo de terremoto es y cómo se puede caracterizarlo. Entonces aquí también llega al otro proyecto donde decimos para poder entender los terremotos, tsunamis, Chile o cualquier parte de la costa, es necesario saber hasta dónde llegó el agua. Y en todos los informes que hay, mencionan lugares específicos que fueran alcanzados para el mar. Porque al escribir una carta desde Chile a España o desde Chile a Perú, ellos quieren que la persona que lee la carta pueda imaginar hasta dónde llegó el agua. Entonces ellos muchas veces mencionan lugares como iglesias, como conventos o fuertes, que donde dice el agua llegó a estos lugares. Pero lo que ellos no mencionan muchas veces son los casos particulares hasta donde llegó el agua. Entonces, para la parte científica, ellos necesitan saber los más datos posibles hasta donde llegó el agua. Es la misma cosa que hicieron después de 2010, cuando fueron con las cámaras, con los medios para medir, para ver hasta dónde llegó el agua después del tsunami. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, poder encontrar hasta dónde llegó. Pero también a veces tenemos que encontrar registros que nos indiquen sobre la llegada de un tsunami donde quizás nadie más va a mirar. Entonces, por ejemplo, para el tsunami de 1570 y 1575, que son dos terremotos, uno en Concepción y uno en Valdivia, hay muy pocos registros. Las crónicas, siglo XVI y XVII, mencionan uno o lo otro, pero no mencionan los dos, o los del siglo XVII los juntan en uno solo. Entonces ha quedado muy difícil poder caracterizarlo y saber cuáles son los datos de por cada uno. Sin embargo, encontramos que existían unas crónicas de unos franciscanos que no han sido utilizados antes. Porque este franciscano escribió su memoria para buscar unos premios, porque había fundado las misiones en Chile, había fundado el convento tanto en Santiago como en Concepción y Valdivia. Entonces, él hablaba en sus crónicas sobre los terremotos. Entonces, en la primera crónica, él habla del primer terremoto, de 1570. Y él nos muestra dónde estaba el convento, que estaba un cerro afuera de la ciudad y que al ser destruido, 2 años después lo movieron a un nuevo sitio. Y en la siguiente crónica, cuando estaban hablando el convento en un nuevo sitio, hablaron de nuevo de un tsunami, era de 1575. Y ese tsunami de 1575 llegó a Penco, llegó a inundar lo que era este convento con más de 1 metro de agua, porque el autor estaba escribiendo un milagro que según él, el agua subió fuerte, entró a la capilla que tenía el convento, pero esperó hasta que ellos podían reiterar los elementos sagrados que tenían ahí. Y después siguió inundando el resto de...
Pero desde la parte histórica, ese relato genera un gran problema, tanto para los científicos como para la historia. Que el tsunami de 1960, que es el terremoto más grande conocido de la historia del mundo, que es de Valdivia, generó un tsunami en Penco de menos de 1 metro de altura. Y este tsunami de 1565, que también es de Valdivia, que tiene similares características de 1960, generó un tsunami de 4 metros, lo cual hace entender que era más grande aún que el terremoto de 1960, lo cual nos obliga a estudiar de nuevo para poder hacer estas comparaciones, para poder saber desde la historia cuán grande puede llegar a ser los terremotos que podrían venir. Como otra parte que hemos hecho desde la historiografía es también encontrar las intensidades en diferentes puntos de terremotos y poder marcarlos también para poder generar los mismos gráficos que hacen los científicos hoy en día. Pero volviendo a más casos. Cuando miramos a la ciudad de Concepción, quisiéramos saber más detalles sobre personas individuales, porque como historiadores, los datos científicos quizás son interesantes, quizás ayuden, pero queremos poner nombres y caras a las personas que sufrieron esos daños. Entonces, una parte que lo logramos hacer con los terremotos coloniales de Concepción era encontrar registros de personas que sufrieron dentro del terremoto de tsunami, personas que dijeron, mi casa fue destruida, o mi casa fue dañada por el tsunami. Entonces, hay una crónica que menciona que una señora María Gatica murió en el terremoto de 1657. Y él lo menciona y hay un par de otras personas que fallecieron. Entonces, miramos a la audiencia del Archivo Nacional de Chile. ¿Qué podemos encontrar sobre María Gatica? Encontramos 4 tomos sobre ella. Y al mirar sobre ella, encontramos uno que mencionó que ella murió sin hacer testamento porque se le cayó un muro encima de ella en el terremoto. Y que también que su casa fue quemada o destruida por el tsunami. Entonces, en un trabajo de terreno encontramos dónde estaba su casa. Podemos ubicarla, es parte de un proyecto donde ubicamos dónde vivía cada persona que encuentra en los archivos de dentro de Concepción. Hicimos un mapeo total de lo que era la ciudad colonial por casa por casa. Por el mismo terremoto, encontramos otros testigos oculares que hablaron del daño que sufrieron en sus casas. Los que están marcados en rojo son testigos que dijeron que su casa fue destruida tanto por el terremoto como por el tsunami. Los que estaban en el sur solamente mencionan que su casa fue destruida por el terremoto. Y esto nos permite hacer un mapeo inicial del tsunami que nos permite poder ver hasta dónde llegó. Y el último caso, que voy a hablar hoy día por esto de tiempo, tiene que ver con las salinas. Si uno va a la costa chilena, de la parte sur de la sexta y séptima región, existen muchas lagunas. Y esas lagunas se forman al final de los ríos, porque la fuerza del río no es bastante para poder llegar al mar. Entonces tenemos lugares como Cahuil, Bucalemo, Ampichuquén, donde cada año existen unas temporadas que abren la vara de arena que está al final del río y deja entrar agua salada. Y esta agua salada se llena el río, pues se cierra de nuevo. Los habitantes de la zona de hace ya cientos de años han puesto salinas en eso. Y esas salinas eran un negocio. Ellos tuvieron mucho trabajo ahí, vendieron su sal tanto en Santiago y lo exportaron. Pero esas salinas también solo funcionaban si entraba el agua en la primavera. Si se abría la vara, pues entraba el agua, funcionaba. Si no abría la vara, no podían tener esa. Entonces, una parte del trabajo era mirar a esas salinas. Aquí, esa es una foto de hoy en día de Bucalemo. Y en Bucalemo hubo un pleito judicial después del tsunami de 1751,
porque algunos vecinos decidieron hacer nuevas salinas. Porque por ley de España, las salinas eran el mismo como playa. Cualquier persona podía usar la playa, similar a lo que tenemos en ley chilena hoy en día. Entonces, empezaron a entrar personas a dar salinas donde supuestamente antes no existían. Entonces, el lugar que está marcado en el sur, después del tsunami de 1751, este lugar quedó debajo de 2 metros de agua. Entonces, ahí empezaron a hacer salinas. Los dueños de este terreno, que era un potrero antes, empezaron a obviamente quejar. Y llegó que había otra salina. Y aquí hicieron un mapa. Y en la mar en el pleito explicaron que antes del terremoto de 1730 había salinas ahí. Pero después del terremoto de 1730, la tierra quedó elevada. Entonces no llegó el agua. Entonces ya no había salinas. Y después del terremoto de 1751, de repente ya se bajó la tierra de nuevo y ya tenían 2 metros de agua en el lugar donde ya tenían muchas salinas de nuevo. Y después había otra persona que encontró esa laguna y decidió hacer salinas ahí también por lo mismo, porque ya la tierra había bajado. Obviamente hoy en día la ciencia sabe que los terremotos suben y bajan la costa. Y saber eso nos permite caracterizar esos terremotos. Obviamente, ninguno de los testigos de 1751 tenía idea de que la costa había subido o había bajado. Ellos solamente sabían que ya entraba más agua y que antes había entrado menos. Pero encontrar esos registros nos permite poder entender más sobre ese terremoto, nos permite estudiarlos. Y nuestro rol como historiadores es poder llegar a estudiar los terremotos desde nuestro expertise, de nuestro lugar fuerte de poder conocer los registros. Y nosotros al conocer los registros podemos encontrar ese tipo de información, cual al compartirlo con nuestros amigos científicos, se puede usar para poder entender mejor lo que está pasando. Y al hacerlo así, nosotros podemos aportar a la historia tanto a nuestro país como en el mundo científico en general. Porque hoy en día con esta información hay científicos tanto de Chile como de Canadá y Chile, Japón, que están estudiando los terremotos chilenos para poder entender cómo es que había tantos terremotos en tan poco tiempo. Espera. Vale. No. Nada. Adelante. Entonces, para terminar, que yo sé que ya se usó los 20 minutos, nosotros como historiadores tenemos esta posibilidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. Tenemos esta posibilidad de trabajar con personas que requieren de nuestros datos, la información que encontramos para poder hacer modelos. Tengo claro que a lo mejor nunca vamos a poder entender cómo es que sus computadores generan modelos en base a nuestros datos. Pero sé que cuando nosotros hacemos nuestra parte de poder encontrarlos, referencias tanto geográficas como descriptivas de lugares que sufrieron terremotos o tsunamis, que esa información ayuda para poder caracterizarlos. Y al tenerlos caracterizados, pueden usarlos para compararlos con los terremotos más recientes, cual nos permite poder generar ciclos sísmicos que nos ayudaría a poder planificar mejor lo que es la construcción en la costa, los planes de evacuación, los niveles de construcción que ponemos por los edificios, y también los lugares donde sí podrían ser inundados por tsunamis. Y al hacer eso, nosotros, como historiadores, podemos estar aportando a nuestro país, a la protección que tenemos, pero también podemos hacer algo diferente, de poder hacer que nuestro trabajo como historia se conecta más allá. Esa es un pequeño parte de lo que he tocado hacer durante esos años de postdoctoral, donde la idea es poder caracterizar científicamente a cada terremoto de grado 7,5 para arriba que Chile ha tenido desde 1835 para atrás. Ese es el desafío de ahora, de poder caracterizarlos, poder poner a los terremotos de Chile en el mismo nivel de los terremotos de Japón en cuanto a nivel de estudio. Y esa es nuestra meta. Muchas gracias.